Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buen día, buen viernes. día. ¿Qué tal, Cande, Mariano? ¿Cómo andan? Buenas, Adri. ¿Todo ¿Cómo le va? bien? Qué elegante. Me da un poco de frío. Ahora, porque me estaba por poner el saco y Ok, justo me perfecto. poncharon. Te poncharon. Me poncharon en el momento que me estaba por Casual ¿Me pongo el Friday, saco en estás. vivo? Podés Atención. ponértelo Siento en que es vivo. deliberado, Me ¿eh? pongo el saco en vivo, atención. Ahí está. Esto nunca se vio Sebastián en Murano vistiéndose en Nunca vivo. se vio en Bueno, televisión. Pero la gracia vengan es sacarse al el YouTube saco. si quieren el espectáculo. Siento que fue una jactancia Gratificante. de Murano, pero Vos bueno. decís que estaba para eso, ¿no? Me parece para hacer un poco... Ahí está, bueno, Ahí está, ya perfecto. estamos Es cubiertos. imagen también. Silveira, ¿cómo andamos? Bien, ¿Todo muy bien. Bien, Mariano, Cande, bien. Muy bien. Che, bueno, ya desde anoche el dólar cripto, que es el que predice un poco el comportamiento de los mercados, llegó a 1.500 pesos. Y todo el mundo descuenta que la semana que viene, el transcurso de la semana que viene, va a correr ese camino con el resto de las cotizaciones. La brecha con el oficial está en un 60%, que es altísimo, para el plan económico de este gobierno. Hoy va a salir el número de inflación y va a ser malo. Van a tratar de convencerte de lo contrario, porque van a decir que tal o cual consultora pronosticó que iba a ser un poco más. Pero lo cierto es que por primera vez desde febrero se detiene la tendencia al descenso de la inflación, se frena la baja, se frena la convergencia, que es el núcleo de este programa económico, que la inflación corra a la misma velocidad que la devaluación. Y se termina en definitiva estamos mal pero vamos bien que construyó el relato oficial en los últimos meses. Ya nadie mira la tapa de los diarios, pero todavía hay editores que las hacen. Y ahí, eso es lo que básicamente significa es que uno puede ir a buscar en la tapa de los diarios cuál es el mensaje que quieren transmitir los medios, la línea que quiere transmitir un medio. Y si uno mira la tapa de los diarios económicos de hoy, aquellos que salen del núcleo de lo que se conoce como los mercados, la verdad es que son durísimas. El economista titula con que la inflación choca contra la pared del 4%. El cronista habla del blue en récord y el consumo que sigue sin dar señales de recuperación. Y por último va de negocios que cuenta que el FMI enfrió la posibilidad de un nuevo programa con Argentina. La verdad es que es una mala noticia esta para el gobierno, porque el insumo principal de su plan económico no es el superávit, no son los dólares, sino que es la confianza. Mientras haya un consenso dentro del círculo rojo, los mercados, el sistema, la toma de decisiones, de que esto va a buen puerto, de que esto tarde o temprano tiene un destino, bueno, se le va a seguir sosteniendo este equilibrio precario. En cuanto se pierde esa confianza, este plan económico por lo menos va a tener los días contados. Y se está perdiendo, es lo que estamos viendo tanto en los números de las cotizaciones, en los números que estamos repasando además todas las semanas de la economía real, y también en estas tapas de diarios. Para peor tenés como ministro de Economía una persona poco confiable, porque ya estuvo en ese lugar y ya hizo perder muchísima plata a los que tienen que tomar esas decisiones. Y que además de todo sale a dar una entrevista en la cual durante media hora se dedica a mentir sistemáticamente. No dio un solo dato correcto, fue una entrevista que fue ayer a la mañana y que acá llegamos a destacar en el pase de ayer un título, pero después yo la vi completa. Y la verdad es que Caputo dijo que el dólar solamente subió 16% desde que asumieron. Era 380 el oficial, está arriba de 900. Y era casi 1000, un poco menos de 1000 el blue, que ahora está llegando a 1500. Dijo que estaban negociando con el Fondo Monetario Internacional y tuvo que salir el propio Fondo Monetario Internacional a desmentirlo horas más tarde, otro papelón diplomático más. Dijo que están dadas las condiciones para una recuperación que se acelere y habló de claros signos de esa recuperación, cuando los números de la economía real muestran que todavía no tocamos fondo. Todos los días Cande trae acá alguna estadística nueva que da cuenta de eso: construcción, consumo, industria, todo se va para el fondo. Dijo que estaba subiendo la producción y la venta de autos y esta semana nos enteramos que cayó como un piano, 40% interanual, 17% mes a mes. Trató de dibujarla diciendo que hubo más feriados un mes que otro. La verdad es que nadie que conoce el tema le cree ni por un instante esto a Caputo. Esto está hecho para relaciones públicas, no para la industria.
Y dijo que salimos de una terapia intensiva sin crisis y nos enteramos esta semana que ya se destruyeron 10.000 pymes en 7 meses, 10.000 pymes. Macri en 4 años se llevó 25.000, para que se hagan una idea del tamaño de esa destrucción. Si eso no es una crisis, la crisis la verdad que no sé dónde está. Y además de todo, y con esto ya abro el juego para que el resto de la mesa comente, porque esto es, me parece que tiene muchas aristas por donde encararlo, pero me parece que no hay nada que dé más confianza en la economía que un gobierno que empieza a pelearse con los bancos, a acusarlos de dar golpes de Estado, un presidente que dice una cosa a la mañana, al día siguiente lo desmiente el ministro de Economía y en una tercera nota el presidente vuelve a insistir con que hay un banco asociado a un dirigente opositor que está tratando de voltearlo. Si le parece, escuchemos a Milei hablando del Banco Macro, de eso se trata, el tape número 7, y con eso ya empezamos a charlar de uno de los temas del día, porque, insisto, cuando un gobierno empieza a pelearse con los bancos es porque las cosas no le están yendo bien definitivamente. Bueno, lo que pasó la otra semana con un banco nacional que creció a la luz de hacer negocios con el kirchnerismo. ¿El Banco Macro? Sí, absolutamente. ¿Sí? Agarró, mientras que estábamos en una reunión, digamos, nuestro ministro de Economía y el presidente del Banco Central, cerrando el tema de los puts. El viernes pasado. A las 10 de la mañana, no, después del anuncio, fue el lunes. ¿Sí? ¿Qué hizo? 10:30 ejecutó 2 billones de pesos en put. Es como si te hubieran salido a buscar al mercado en un día con 2.000 palos verdes. ¿Comprendés la gravedad de lo que hicieron? Yo te diría, son las reglas del mercado. ¿Y cómo lo resolvimos nosotros? Sí. No como los estúpidos pro plan Bonex por la fuerza. ¿Cómo lo resolvimos? Con mercado. ¿Sabe por qué lo pudimos resolver a mercado? Porque es tan fuerte lo que generamos en términos de resultado fiscal que en la cuenta corriente del Banco Central nosotros tenemos 15 billones de pesos. Bueno, ahí lo tenemos a Javier Milei diciendo lo que su ministro de Economía unas horas antes había negado, lo cual no hace más que sumar a la confusión. Yo solamente quería agregar un datito más. Dice Milei ahí que es un banco que creció haciendo negocios durante el kirchnerismo. Si no me equivoco, es un banco que creció haciendo negocios durante todos los gobiernos desde que existe, ¿no es cierto? Claro. Arrancó con el menemismo. No, arrancó antes. Arrancó en la década del 70 Como mesa de dinero. Como una mesa de dinero. Después ahí tenía 4 accionistas, todos ellos radicales, economistas radicales de nombre. Cuando estos economistas llegaron a la función pública del gobierno de Alfonsín, se dieron acciones. Ahí entra Jorge Brito, padre. Delfín Ezequiel Carvalho, que es actual director de la compañía, junto a Jorge Brito hijo, está desde el origen de la financiera Macro, que después fue banco mayorista. Siempre se dijo en el mercado que Macro era un acrónimo que refería a muy agradecido a Celestino Rodrigo, porque su primer salto económico fue con el Rodrigazo. Y efectivamente, voy a aplicar el primer Seamos Buenos entre nosotros. Creció con todos los gobiernos desde el regreso a la democracia para acá, arrancando incluso en dictadura, este proceso de crecimiento, siendo muy hábil para aprovechar las circunstancias siempre turbulentas de la economía argentina y sobre todo de las finanzas argentinas, apalancado con relaciones políticas. Por ejemplo, en su momento, en los años 80, el Banco Macro fue denunciado, todavía era Banco Macro mayorista, fue denunciado por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas que tenía el fiscal Molinas, no sé si ustedes, bueno, vos te acuerdas, el fiscal Molinas, Ricardo Molinas, por hacer una operación con dólares a partir de lo que en ese momento era muy común, que era la circulación de información privilegiada respecto a novedades en el tipo de cambio. Sí. Anticipar devaluaciones. Si vos eras un periodista económico más o menos despierto y estabas en la sala de economía, probablemente hacías una diferencia de guita casi todos los días. De hecho, hubo un periodista económico que fue denunciado por lo mismo que el Banco Macro, por usar información privilegiada para Hay periodistas económicos que todavía tienen cuevas Por supuesto. cuevas en la City. En los 80, la dinámica
no existían las redes sociales y la dinámica de las circulación de la devaluaciones información. y la circulación de información podía provocar ganancias inmediatas y muy lucrativas. Ahora volvemos a la historia de Macro porque hay mucho para repasar, pero para no irnos tanto... No, pero por eso quería volver al presente. En el presente, Macro efectivamente tiene vínculo con la política. Como lo tuvo en su origen, como lo tuvo con la coordinadora radical en los 80. La coordinadora radical fue central para que Macro claro. pasara a ser banco minorista. Y fue central en el comienzo de este siglo para que Macro se expandiera, por ejemplo, comprando la relación con el menemismo y particularmente con Domingo Cavallo. Fíjate cómo estoy trazando relaciones Sí. antagónicas entre sí en términos políticos, pero la relación con Domingo todos. Cavallo le permitió quedarse con bancos provinciales. Bancos provinciales como el de Misiones o el de Jujuy, que le permitieron acceder a un nuevo mercado, que era el de la banca minorista, apalancado con recursos muy apreciados para cualquier banco, que es ser el administrador de sueldos en las provincias. Eso te iba a decir, Bueno, mucho negocio con cada una de las provincias. es decir, que hizo negocios a lo largo de estos 40, 50 años, con todos los gobiernos creció y efectivamente esa relación con la política siempre lo puso en el centro de la escena cada vez que un gobierno está en situación de turbulencia. Ahora, lo que no se puede Cristina, decir... por ejemplo, y termino con esto, Cristina en su momento leyó en público, y no sé si por cadena, los nombres de los principales accionistas del Banco Macro como responsables de una corrida. Sí. Algo De muy las primeras corridas, ahí en principio de 2012. Es decir, que tienen una posición realmente de mucho poder en el mercado y sus relaciones políticas son variadas. También su directorio, ¿eh? Ahora en un rato Hay volvemos un- a eso. hay un pero Stanley en el directorio, por ejemplo. Déjame ¿De los termos? preguntarle a Cante que explique un poco de qué se trata esta polémica. ¿De qué lo acusa Milei? Porque la mayoría de la gente escucha ejecutar puts, Sí. billones de pesos, no entiendo muy bien. ¿Qué fue lo que sucedió que genera esta polémica? O sea, la acusación es muy concreta y tiene que ver con que el 1 de julio hubo una venta de bonos del Banco Macro de 1,8 billones de pesos, Sí. que son estos puts, que los puts son un seguro que obligan al Banco Central, cuando los bancos quieren efectivamente los pesos, a vendérselos al precio del bono del día anterior. Es un seguro para los bancos para mantener una cotización de eso. Mientras esté en puts, o sea, mientras que esté en la herramienta financiera, no pasa nada, no hay pesos circulando. Ahora, cuando el banco se da vuelta y le pide al Banco Central los pesos, ahí hay una emisión de dinero. Entonces lo que dice Milei es, bueno, vos el 1 de julio, después de esta conferencia de Caputo y Bausili fallida, en términos de comunicación al menos, vos me saliste a pedirme 1,8 billones de pesos para emitir. Y en ese sentido lo acusa de generar una incertidumbre en el mundo de los bancos. Lo que dicen los bancos, y en esto tienen una posición unificada, es que ellos no pueden darse vuelta y comprar dólares, digamos, no pueden darse vuelta y agarrar esos pesos y generar una corrida cambiaria o movimientos o inestabilidad en el dólar, sino que eso es responsabilidad de la gestión económica y del ruido que generó una mala comunicación en esa conferencia, que es lo que se hace cargo Caputo en la entrevista de ayer. Claro, Caputo lo dice como una acción virtuosa, esta situación de desprenderse de los puts Claro. y hacerse de pesos. Lo que dijo Caputo en la entrevista con Caputo Feynman... se tira, digamos, adelante de la bala de Milei para salvar al Claro. banco, básicamente. Para salvar Pero al banco, porque pero para además, salvar la además tiene relación mucha con los lógica bancos. que un ministro de Economía valide como lícito el accionar de un banco que no hace más que cumplir con la pauta que el gobierno le ofrece en ese momento como reaseguro. Dice, bueno, mira, si este es el reaseguro, listo, voy a echar mano de ese reaseguro. Este es el trabajo de Caputo cuando no es ministro, ¿no? Claro, ¿Qué Caputo está del otro lado se del dedica a hacer eso. habitualmente. Quieren, para no privar a la audiencia del plot twist que a mí me divirtió mucho ayer, porque efectivamente la secuencia fue esa. Primero, Milei acusa al Macro de golpista, después Caputo lo defiende y después Milei repite la acusación. Y además la primera acusación era más indirecta, la acusación. Después Caputo se mete adentro de la Claro. bala y en la entrevista de ayer con Trebuch directamente le dice el Banco Macro, Veamos la con todas las secuencia, letras. ¿les parece? Pero dada la fuerte posición que nosotros tenemos en las cuentas del Banco Central y nuestra posición de caja en el Banco Nación, pudimos derrotar a ese banco con intenciones golpistas. Fíjate cómo una cosa de un solo banco generó el ruido que generó, y era un 10% de los famosos puts. ¿Qué banco? Fue el Banco Macro. ¿Y ese es el banco golpista? No lo quiero poner en términos, digamos, de eso, porque prefiero no hacer juicio de valor. O sea, Pudimos derrotar a ese banco con intenciones golpistas. digamos, ellos lo hicieron en realidad por las, digamos,
En lo que respecta a nosotros, según me dijo, por las buenas razones. Ellos son los que entendieron perfectamente lo que habíamos anunciado. Entonces la decisión de ellos fue: la inflación colapsa, con lo que acaban de anunciar, muere la inflación en Argentina. Nosotros tenemos bonos que ajustan por inflación. Salgamos porque la inflación se destruye. O sea, por las buenas... Eso era un buen motivo. No, bueno, por eso digo, o sea, ¿Sí? Eso es confianza. Pudimos derrotar a ese banco con intenciones golpistas. No eran golpistas, era gente que corría a abrazarlos, evidentemente. Eso es lo que dice Caputo. Una escena de una sátira bélica, los dos abrazados tirándose arriba de la granada, ¿no? Feynman, Caputo. Pero tiene todavía un tercer acto esa sátira bélica, No, ¿en porque serio? Milei anoche, escuchábamos hacer la primera parte donde volvía a hacer referencia a esto, pero además ya no solamente le puso el nombre del banco, sino que además trazó la línea política de la conspiración que está queriendo instalar, muy a pesar de su propio ministro de Economía. Escuchémoslo. Este banco que intentó desestabilizar al gobierno porque juega políticamente para otro lado. Que Brito juega con Massa, decís vos. Y a ver cómo creció ese banco Sí. durante el kirchnerismo, haciendo negocios con ANSES. ¿Y quién le daba ese negocio? O sea, ¿Massa vos crees que le dio la orden a Brito o se pusieron de acuerdo para comenzar un plan de desestabilización? Bueno, hay intentos de desestabilización desde el primer día que asumimos. Así que, digamos... Pero de vuelta, nosotros no lo resolvimos por la vía violenta, no lo resolvimos por la vía expropiación. ¿Cómo lo resolvimos? Pagando. Le tiramos, no, absorbimos eso por otra ventanilla. ¿Para qué? Para que no se moviera la cantidad de dinero. Bueno, dio la entrevista para decir esto, ¿no? Porque otra cosa no dijo. Claro, sí. Está aprendiendo de utilizar estos mecanismos de difusión, ¿no? Calificarlo de entrevista me parece un acto muy generoso. Sí, ¿no? Estos mecanismos de difusión para enviar mensajes políticos, lo que hace cierto aprendizaje, hace notar cierto aprendizaje. Pero vos sabés que yo tengo un pero ahí. Dale. Que es el siguiente. Nadie puede decir que el presidente no la ve en el sentido de está objetando a economistas imposibles de tachar de peronistas, los trata de imbéciles, siempre lo ha hecho en el último tiempo, desde Ferreres a Kachanowski, y bueno, siempre a los más cercanos, a los medios de comunicación, a los bancos. Entonces, se está metiendo, desde mi punto de vista, en un terreno donde él claramente entiende que hay una rivalidad, hasta por el capital político que esa es tiene la el discusión presidente. por el Nobel que él Pero tiene, ¿no? el gran pero que a mí se me plantea en este punto es de la eficacia de abordar la problemática desde este punto de vista. Porque, no sé, la historia reciente en Argentina te dice que cuando la economía andaba mal, Menem se peleaba con los medios que hablaban de la Ferrari. Sí. Es decir, desviaba la atención. Acá está abordando el centro del problema que tiene el gobierno, que es, digamos, las flaquezas que expone el gobierno en el terreno financiero, que es donde debería ser más fuerte. Y evidentemente me parece a mí que está acrecentando las dudas sobre el plan económico. Ese es el punto. Bueno, se va claro. goteando la confianza hasta que... Pero digo, se dona el propio presidente a ese problema. En lugar de disipar, en lugar de dejar a Caputo, en lugar de... Salvo que esté intentando interferir en un mercado donde el propio Caputo y otros funcionarios de gobierno tienen intereses muy concretos, que es el sector financiero. ¿Le está bombardeando negocios a Caputo, el presidente? Lo cual nos deja mucho más tranquilo. Yo lo que creo eso ya me habla de... A ver, Caputo está a punto de tomar posesión. Guerra de guerrillas le estás Tomó planteando. posesión de la Secretaría de Agricultura esta semana y está a punto de tomar posesión de la Secretaría de Energía. Ojo, porque Caputo está tomando posiciones de poder muy relevantes en su enfrentamiento con Sturzenegger. Quizá de modo preventivo, no lo sabemos. Yo creo que hace bien Caputo en cuidarse la espalda y nutrirse de herramientas para una guerra que ya arrancó, que es la guerra con Sturzenegger. Ahora, Caputo está diversificando su esquema de intereses, pero su nave nodriza sigue siendo el mercado financiero. Y ahí él tiene intereses personales propios, que administra, por ejemplo, con su consultora, que ahora creo que está parcialmente suspenso, Anker, en algunas de sus operaciones. Y sí, porque su socio es el presidente del Banco Central. Porque su socio es el presidente del Banco Central. Pero hay otras inversoras, hay otros fondos de inversión
que hacen las tareas que hacía Anker hasta hace poco. Uno de esos fondos de inversión es Inverlat. Quizá ustedes lo conozcan porque tiene empresas de la economía real, por ejemplo, como Habana, una cadena de retail muy conocida de productos muy ricos. Pero tiene otros negocios más, Inverlat. Bueno, los socios de Inverlat son ex Citibankers. Pozzoli es uno de ellos. Y ahí está Willie Stanley. Willie Stanley era el presidente del Citibank en la década del 90 y fue el que desplegó el gran negocio financiero de los 90, que fue la compra a precio de ganga de los activos argentinos entregados a cambio de papeles de deuda. El papá de la ministra, ¿no? El papá de la ministra Carolina Stanley. Que recordemos que era la ministra, la persona más rica del gabinete de Macri. Claro, Carolina justamente Stanley. por su Digo, condición para de hija poner de- en perspectiva la cantidad de guita que manejaba este tipo. Claro, en un por su- gabinete donde estaba Macri, Sturzenegger, donde estaba un Peña Brown, Claro. donde estaban un Aranguren y todo, Stanley era la ministra con, por lo menos en blanco, Por su mayor condición de fortuna. hija de, ¿no? Por Sí, su sí, condición sí, de sí. hija de Willie Stanley. Bueno, Willie Stanley ya no está más al frente del Banco Macro, pero lo estuvo hasta hace muy poco tiempo. Integraba el directorio, no estaba al frente. El que estaba al frente era Delfín Carvalho, socio también de Inverlat. Delfín Carvalho, socio del Macro, socio de Jorge Brito y socio de Inverlat. ¿Por qué menciono todos estos cruces económicos, de personajes económicos muy relevantes para la vida económica de Argentina en los últimos 30, 40 años? Porque en general se van cruzando en sus relaciones de poder y en los negocios que ejecutan a partir de esas relaciones de poder. Es cierto que el Macro creció, como yo venía contando, a partir de sus relaciones de poder. Sí, claro. Es cierto que el Macro hizo un gran salto económico a partir de ser agente de pago del ANSES, como el Banco Piano, por ejemplo. Es cierto que su relación con Néstor Kirchner fue muy estrecha a partir de que en el 2002, después de la crisis del 2001, recuerden la gente golpeando la puerta de los bancos, el Banco Macro compra el Bansud, el Scotiabank Quilmes y alguno más, creo que se me escapa, el Banco del Suquía. Es decir, que hace un operativo de salvataje de ahorristas que eran un problema político para el gobierno que estaba arrancando. Primero estaba terminando el dual, estaba arrancando el de Kirchner. Es decir, que todo eso es verdad. Sí, sí, sí. Ahora, que eso sea cierto no significa que la operación financiera que hizo el Macro esta semana tenga fines de desestabilización. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Que sea Perfectamente. cierta la caracterización del Macro no Sí. significa que sea cierta la ¿Se acusación. animará Milei a acusar de golpista también al Fondo Monetario Internacional? Sí, igual antes de ir a eso, para mí hay algo político que es interesante en esto de Macro y Massa, que lo charlamos en la semana, que tenía que ver con estas operaciones de hacer responsable a Massa de las inestabilidades en el mercado financiero. Y ahí sí creo que le suma algo, por lo menos en su público, decir, bueno, todo esto tiene que ver con Macro y asociar Macro a Massa, y por ende toda esta inestabilidad no tiene que ver con problemas del programa claro. financiero o el programa económico, sino que tiene que ver con el kirchnerismo La herencia, y la con herencia, la Massa. herencia, claro. Sí, la Pero herencia, pero ya con Massa Es lo que accionando sostiene desde Macro. sus principales acciones políticas hoy, ¿eh? Bueno, Es por de eso, en ese consumo sentido. masivo eso, Sí. no le habla al círculo rojo. No que le habla al claramente círculo no rojo. compra, eso. No. Claro, yo me Ahora refería ibas a decir más a algo. la idea de desactivar la bomba que se había A Massa generado también del le sirve, gobierno. seamos buenos entre nosotros, ¿no? Hay que ver eso. Segundo, seamos Ahora, buenos. Massa, yo creo que antes de ser ministro de Economía y en sus primeros meses de gestión, tenía esa imagen de ser un poco un monje negro con muchos vínculos en distintos lados. Él se encargó de También. construir esa imagen durante muchos años. Claro, entonces que manejaba, más o menos manejaba todo con algún, iba a decir telefonazo, un WhatsApp, ¿no? Pero bueno, después su gestión se fue desdibujando, el dólar, la inflación, se fueron al diablo y quedó claro, incluso el día que se quedó sin nafta, que literalmente sin nafta, Sí, sí. que no manejaba Pero los ¿sabes por qué? resortes y era el monje negro. Ahí hay un tema que creo que es el mismo error que está cometiendo Milei y que cometió Macri en su momento, que es pensar que por ser ellos todo se va a acomodar porque ellos le dan confianza o garantías a todos los sectores del juego y entonces Macri pensaba, llego yo, no soy Cristina, no soy peronista, van a llover las inversiones, va a haber guita para siempre. Milei un poco piensa lo mismo, dice, yo soy el gran maestro de la economía austríaca, voy a ganar el Nobel de Economía, ¿cómo no van a venir a invertir a este país que es la gran patria libertaria? Y Massa un poco también cayó en ese Un dato problema, más. en ese El Macro error. cotiza en Wall Street.
Entonces, eso obliga a cuidarse mucho en las operaciones que realiza. Primero porque sus resultados financieros son muy buenos. Hasta acá es el banco que más creció en resultados financieros en lo que va del año. Segundo, porque si es acusado de fraude, los accionistas pueden ir en cana. Entonces, no es, y digo, no en Argentina. En Argentina no. Hagamos la aclaración, tiene razón el Tano. No, en Argentina no. Argentina es imposible. Pero ¿cómo va a ser un fraude si hace uso de una herramienta que le dio el propio gobierno? Por eso, si el macro hiciera de manera fraudulenta para sus accionistas, a eso me refiero, que defraude a sus accionistas para hacer una operación política, que es lo que acusa el gobierno, los accionistas del banco se arriesgan a ir en cana en Estados Unidos, porque estarían defraudando a accionistas que aportan capital al banco en Estados Unidos. Es decir que, y esto, insisto, no es ni para hablar particularmente bien ni mal de ninguna sociedad financiera, ni mucho menos. Válgame Adonai. O sea, no querés ser el que defiende al Banco de Macro. ninguna manera. Pero si quieren oficiar este Justo hoy que no viene Navarro no te querés pelear. No es que no me quiero pelear. Yo no digo lo que rechazaría. no tiene sentido la acusación. Sí por historia, pero no por presente. Y una cosa más. Yo creo que a Massa sí le sirve que Milei lo suba al ring, porque Massa está haciendo una estrategia de mantenerse presente en la discusión política. Pero no tanto. En Manótropo. bambalinas. En Manótropo. bambalinas. Presente Claro. manótropo. Entonces, que sea un Rasputín le sirve para permanecer en la discusión política. Sí. En el Supuestamente vuelve el mes que viene, ¿no? Que Pero viene pateando ese mes que viene desde hace varios meses. Sí, es el general Alay de los regresos. En un minutito quiero charlar de la reunión que hubo ayer entre gobernadores y la CGT, que Mariano tiene data y que me parece que es un paso importante en este proceso del peronismo en búsqueda de una identidad, de un futuro. Pero antes, Canta, explicarnos un poco este ida y vuelta con el FMI, porque también está el tema de que sin dólares esto tampoco llega a ningún lado, y cada vez que el gobierno dice, miren que puede haber unos dólares, vienen y le dicen, no, mira, acá no. Sí, esta vez sucedió en tiempo récord, porque fue Caputo hablando a la mañana y justo a la tarde estaba la conferencia mensual del Fondo Monetario Internacional. Obviamente que nosotros siempre hablamos del fondo como si fuésemos los únicos que tenemos una relación con ellos. El fondo tiene varias relaciones en el mundo, en un mundo conflictivo, con programas amplios, y dentro de esas declaraciones entró la Argentina y aclaró, no hay un cronograma específico, es decir, no hay una negociación planteada y muchos menos fondos frescos en relación a la Argentina, o por lo menos hasta ahora, y sí hubo un respaldo claro de Cristalina, o sea, Juli Kozak, que es la encargada de comunicación del fondo, aclaró que hay un respaldo claro de Cristalina Georgieva hacia Rodrigo Valdés, que fue el que fue bastardeado por Milei, y ahí sí entra esta lógica donde, claro, el fondo no tiene por qué ni conocer ni aprobar los métodos de Milei en enfrentarse constantemente a la otredad, y en ese sentido es como, mirá, no me insultes a la persona que está encargada del programa con el fondo y mucho menos me vengas a pedir fondos frescos insultando a Rodrigo Valdés. Acá hay algo que abre también la disputa Caputo-Sturzenegger, porque Rodrigo Valdés tiene buena relación con Sturzenegger, Caputo no. Caputo es el que junto con Milei habló mal de Rodrigo Valdés, entonces ahí abre como una puerta dentro del gobierno, porque no es que está completamente rota la relación con este economista chileno, que lo acusaron de ser forista de San Pablo, que es como dentro del mundo económico es que te digan zurdo. Muy lejos de eso está Rodrigo Valdés y lo entiende justamente como un insulto. Sí, claro. O sea que no va a haber plata. No va a haber plata, eso. O sea, todo eso para decir... ¿No hay plata? ¿Le dijeron a Milei no hay plata? Le dijeron no hay cronograma específico. Okay. O sea, por ahora no. Bueno, Pero semana... el por ahora no es importante aclarar. Sí. El FMI tiene plazos. El por ahora no significa, bueno, olvídate que de acá a fin de año, porque si en septiembre empezamos a discutir... Sí. Es difícil que en 2 meses, por ejemplo, el FMI pase de no estamos hablando a acá tenés la plata. Y acá empiezan los problemas concretos, materiales de este programa económico. Yo traje una placa que es de Salvador Vitelli, la 37, que habla justamente de los vencimientos de deuda en dólares de los próximos 18 meses, deuda hard dólar consolidada. O sea que son todos los pagos que tiene que hacer la Argentina en los próximos 18 meses de dólares, básicamente, ¿no? Lo que se ve en amarillo son los pagos al Fondo Monetario, las 2 barras que sobresalen son pagos principales
principalmente al Banco Mundial. Y esto es un problema que están viendo, justamente lo están viendo desde los mercados, lo ve el Fondo Monetario y dicen, bueno, ¿cómo va a ser Argentina para hacer frente a estos pagos? Y en realidad la discusión, más que hacer frente a estos pagos en este capitalismo del siglo XXI, tendría que ver con si se refinancia esa deuda o no se refinancia, y ahí entra la confianza que le tengan a este gobierno y a este programa económico. Esto, digamos, se podría leer como si para enero el gobierno no logró establecer confianza, está al horno. Bueno, es que la idea era que justamente antes de enero teníamos que tener un riesgo país más bajo de 1.000 puntos para decir, bueno, que vuelva a empezar un ciclo de endeudamiento en dólares en Argentina para poder refinanciar justamente estos pagos de deuda. Esto no es casi imposible que Argentina pueda hacer frente a esto. Tiene que empezar sí o sí, o por lo menos dentro del plan de Caputo y de Milei, tiene que empezar un ciclo nuevo de deuda. Ahora, con 1.500 puntos de riesgo país, ese ciclo no arranca. Pero debería bajar si va a llegar a cero la inflación de acá a fin de año, ¿no? No dijeron que estaba en ese sendero, supuestamente. No, dijo hoy que se iba a ir corta a la el sendero. Convergencia de inflación con devaluación. Hoy la devaluación es del 2%. Se supone que una convergencia implicaría una inflación del 2% para levantar el cepo. O subir la devaluación al nivel de la inflación. Lo que yo no entendí es por qué Caputo anunció que iba a empezar un nuevo acuerdo con el fondo y que iba a llegar plata del fondo. ¿Algún guiño habrá tenido? Porque es un financiero. Es un tabur. Es así, o sea, hay que entender, es la venta del horizonte. Claro, la del horizonte no es de el tipo verdad. vendió algo que no le duró nada. Bueno, a ver, tenía dos cartas del mismo color. Más, Otra pregunta, me parece más Dijo pertinente. señales de recuperación en el sector automotriz, que es uno de los más golpeados. O sea, eligió el peor ejemplo. Una pregunta me parece más pertinente también para entender lo que se viene. En este escenario, con estos vencimientos y demás, ¿cuánto falta para que se vuelva a instalar la palabra default en la conversación cotidiana? Porque eso es lo que va a hacer además que el riesgo país, que por ahora viene subiendo en escalera, tímidamente, se tome el ascensor. Hay un crawling peg de riesgo país y que en cuanto empiece esta idea de que Argentina no va a poder refinanciar o que va a refinanciar en condiciones muy desfavorables, no nos olvidemos que Sturzenegger estuvo procesado 15 años por una refinanciación de deuda en condiciones desfavorables. Entonces ahí es donde esta inestabilidad que se percibe se va a convertir en un tembladeral. ¿Y cuánto plazo hay? No mucho más de un par de meses. Bueno, te diría, ahí estamos hablando de la deuda en dólares, pero esa palabra, ya no se usa tanto la palabra default, sino que se usa más reperfilamiento, que es la nueva palabra de moda, que inició la CUNSA, pero que todo este traspaso de pases remunerados a letras del Tesoro empieza a haber esta preocupación de decir, bueno, ¿se va a poder hacer frente a todo esto? Si los bancos, como hizo el macro el 1 de julio, se dan vuelta y efectivamente piden los pesos, ¿el Banco Central puede hacer frente a eso? O de repente si van los bancos y piden los pesos, le va a decir, no, mira, vamos a tener que reperfilar esta deuda y hacer un cambio compulsivo. O sea, que haya dudas ya con la deuda en pesos te marca que el horizonte en dólares es todavía más exigente. Porque el tema es que a medida que se va ensanchando la brecha, los pesos valen menos. Entonces, lejos de lo que ayer también planteaba Caputo, que en otra desmentida a Milei, Caputo dijo, el peso no es excremento, de hecho se va a revalorizar y Argentina va a ser más cara en dólares porque se va a revalorizar el peso. Ahora, yo creo que el fondo también está viendo, y lo voy a compartir con ustedes, un informe que circuló esta semana respecto al crecimiento exponencial de los subsidios a la energía, que es un reclamo que viene haciendo el fondo desde tiempos inmemoriales para eliminar justamente eso que ustedes ven ahí, que es la línea ascendente en subsidios a la energía. Lo que estamos mostrando a modo de ilustración es la evolución de los subsidios en total a la energía para consumo domiciliario, industria y comercio. Ven de mayo del 2023 a mayo del 2024 cómo crece de manera exponencial. ¿No? Se ve bastante claro. Bueno, este es un problemón para el gobierno. Y también ahí hay que decir, ¿no? Porque hay una mala praxis del gobierno en el aumento del costo del sistema de abril a mayo, tiene que ver con una pésima planificación del clima. Haber asumido que no iba a bajar tanto la temperatura. Claro, y no haber hecho las compras planificadas de gas y tener que pagar mucho más. Por eso aumenta tanto la economía argentina a la danza de la lluvia, ¿no? Bueno, si nos va bien y estamos bien, es casi... A eso iba, porque este subsidio, este crecimiento del subsidio no se verifica en una mejora de las condiciones de vida de las personas. Claro. Por eso digo que es un problema para el gobierno. Está gastando más que nunca en subsidios de energía, pero no le resolvió la vida a nadie. No.
No. Porque Al contrario, la gente está tiro peor en el también. pie, digamos. Sí. El origen es un tiro en el pie por no ser previsor. Ahora la consecuencia es que el fondo le dice, ¿sabes qué? Repasemos los números, porque vos me prometés algo, pero después yo reviso los números y ese algo no está. Adrián, con el agregado de que lo está haciendo con tarifas pisadas todavía. Bueno. Es decir, hay postergación de tarifas. Yo me imagino que muchas personas que te están escuchando ahora y ven su factura de gas, dice, ¿tarifa pisada dónde? Sí, Es bueno, que ese es el peor de los lamentablemente mundos. es así. Claro, ese es el Es el asunto. peor de los mundos. La gente paga más, el gobierno paga más subsidios. Claro. Hay alguien que Ahora, se está llevando toda esa ¿cómo- montaña de plata. Pero ¿cómo haces para que finalmente el público general linkee esta situación ruinosa con algo que finalmente tenía incorporado como algo dado durante muchísimos años del subsidio de la tarifa y prácticamente no sentía que estuviera teniendo un beneficio de ese subsidio de la tarifa? Vos fíjate cómo, hasta qué punto Bueno, y déjame agregarte la algo mala más. política energética de los últimos años hizo que ese beneficio se diera como algo... Déjame agregarte algo más. El gobierno está desarmando Camesa. La mayoría de las empresas están comprando la energía contado con liqui. Y además ya está en vigencia la desregulación del sector de hidrocarburos, con lo cual, si el día de mañana a Ucrania, por ejemplo, se le ocurriera utilizar un misil británico para atacar suelo ruso, como autorizó hacer el nuevo primer ministro hace 48 horas, y eso hiciera escalar el precio del petróleo un 50%, eso significa que automáticamente todos estos números que estamos diciendo se disparan un 50%, porque ahora todo eso, Argentina corre a precio internacional y no está a salvo de las fluctuaciones del mercado internacional, y es un mercado muy fluctuante. Que es el de una la energía. jactancia del gobierno. Milei lo ha dicho en varias oportunidades. La Argentina está caminando hacia tarifas a precio internacional, como si eso fuera una... Yo creo que punto a todo lo favor. que acaba de contar Nico, hay una parte del gobierno que sí lo previó, que es la parte que empujó al RIGI. Porque el negocio que más rápidamente se va a desarrollar en Argentina es la exportación de hidrocarburos. De hecho, ya hay anuncios hasta de plantas de liquefacción. O sea, el negocio que más rápido se va a desarrollar justamente por esta previsión de que el precio internacional... El problema es que los argentinos no van a tener Ese es energía. el tema, claro, ese es el tema. Las industrias argentinas Los negocios no van a podrán tener andar energía. bárbaro, pero si en agosto llegara a haber otra ola de frío y por algún motivo internacional, que hay 80 bombas no desactivadas, hay una suba del 20, del 30, del 50% Para que del exporte precio de la energía, energía. bárbaro. Pero el argentino... Pero no les importa. Perdón, Nico, vos partís de- el por RIGI eso no digo- contempla, entre otros aspectos, que las empresas no tengan que responder inicialmente a la provisión local. No, de hecho bueno. se al anuló contrario. se anuló la ley de energía que obligaba a abastecer al mercado local. O Pero sea, es un problema para el gobierno en términos de precios, va a ser un problema. O sea, hay algo ahí que ellos no y en están términos viendo también de- que tiene que ver de con el opinión superávit fiscal. pública. esto lo quiero discutir como discutimos en su momento el tema con Ari de los alimentos. Es decir, a nosotros nos preocupa que no repartan alimentos. No es una preocupación de Caputo. Perfecto. No es una preocupación de Milei. Y Pero hoy si no se es te va la inflación al 7, al 8 de nuevo... Pero por sí eso es una nosotros porque preocupación de eso. evaluamos el gobierno desde nuestros Y si la parámetros gente sale a morales, cortar la políticos, calle porque no tiene Está con bien, qué pero hasta calentar la ahora el casa, también es gobierno, un problema hasta ahora el del gobierno armó manifestaciones de celebración, no de protesta. Venimos de que el gobierno armara una manifestación de celebración. Entonces, hasta ahora el gobierno, este escenario, no lo contempla, considera... Hay que evaluar al gobierno en función de su propia percepción de sí mismo. Y pero su propia percepción es el ancla fiscal y la inflación. Y Bueno, esto te toca específicamente ellos el están ancla armando un fiscal y negocio. la No, pero inflación. es lo que ve Macri y es del una gobierno. percepción Lo que ve que Macri... está colaborada además con la ausencia de conflictividad en las calles. Eso también es cierto. Claro. No hay en lo más mínimo conflictividad. Hoy por hoy vos no tenés sectores que... Todas las semanas hay alguna medida de fuerza de algún sector importante. Es de baja intensidad. Vos fijate que la expectativa en algún momento era que iban a ser los aceiteros. Es sectorial y vos no tenés todas las semanas, por ejemplo, lo que un termómetro muy habitual hasta hace unos meses en Argentina era lo que pasaba en la 9 de julio, lo que pasaba en la Plaza de Mayo, lo que pasaba en el Congreso. Es decir, la conflictividad. Yo hablaba con un funcionario de la ciudad esta semana, decía, nosotros ni nos enteramos de la conflictividad que hay. La poca conflictividad que hay la está administrando la Nación. Nosotros acá en la ciudad no estamos viendo nada, que sabemos que es el termómetro. Lo que está viendo Macri Y eso es eso también es dramático. que una vez que se desarrolle el negocio de exportación de commodities, hidrocarburos, sector agropecuario, para eso lo echan a Vilela, para potenciar la exportación de commodities agropecuarios, cuando eso se desarrolle, obviamente va a ser insustentable, como viene planteando el Fondo Monetario, que va a ser socialmente insustentable, y ahí Macri ve su oportunidad.
Macri vio la oportunidad de asumir la gestión por interpósita persona, no de manera directa, cuando se vuelva políticamente sustentable para Milei, pero protegiendo el sentido del viento. Sí, claro. Esa es la evaluación que ellos hacen. Que la caída de Milei no implica una restauración Exactamente, respecto a la situación anterior. Ahí está el asunto. Ahora, Igual, falta... Sí, ojo con las tarifas, porque por algo pospusieron el aumento que iba a venir ahora en julio a agosto, Sí. y cuando hubo el aumento fuerte de tarifas de febrero a marzo, hubo una conflictividad que por ahí se vio más en algunas provincias, de una manera más local, de gente que va directamente al proveedor de energía, que por ahí todavía no se caracteriza como un problema nacional, pero hay un termómetro con las Está tarifas. muy bueno lo que decís. ¿Sabés quiénes están haciendo campaña hoy? Y aprovechamos para hacer la campaña nosotros, para que la gente se reempadrone. Hay mucha gente que no sabe, se está enterando ahora, que si hasta agosto no se reempadrona, pierde subsidio. Sí. Si vos sos jubilado, lo quiero decir porque esto no está en los medios de comunicación. Si vos sos jubilado y no te reempadronás hasta el 1 de agosto, a partir del 1 de agosto pasás a ser nivel 1, es decir, te quedás sin subsidio, nivel 1 de consumidor de energía. Por más que cobres la mínima, no tiene que ver con el ingreso, tiene que ver con lo que vos declares. Entonces, esta campaña el gobierno no la está haciendo, el gobierno nacional. Sí. ¿Sabés quiénes están haciendo la campaña de reempadronamiento? Los gobiernos municipales. Porque son los primeros que van a tener Porque quilombo, son el además. primer mostrador del quilombo. Entonces los gobiernos municipales están desesperados porque la gente se reempadrone. Porque ellos saben que si los pueblos no se reempadronan, y la gente está mirando otro canal, digamos, está mirando la selección, yo qué sé, no, y en la selección no le avisan que se tiene que reempadronar. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a ir a putearla al intendente. Y el intendente va a decir, yo no puedo hacer nada, el subsidio no lo pago, yo lo paga el gobierno nacional. Pero como el gobierno nacional tiene esta estrategia de aplanar desde la cúpula el conflicto social, cosa que está haciendo bastante exitosamente con la CGT, por ejemplo, bueno, va a mirar a los municipios, como ayer hizo Milei, y va a decir, la culpa es de ellos, ¿eh? La culpa es de ellos que no disponen de los recursos que les sobran, se lo pagan a un artista y no se lo dan a ustedes para subsidiar. Y ahí entramos en una dinámica que hay que ver a quién le cree la gente. Bueno, pero para eso van a estar los grandes medios de comunicación, Adri, para comunicarle a la gente que es la función Con social que tienen que responsabilidad. tener, que durante este mes se tienen que Y empadronar. Radio Nacional también, en cada pueblo, con un supuesto. mensaje puntual, explicándole cómo hay un carril menos en Lugones. Mariano, ¿cómo definirías lo que pasó ayer en este encuentro que hubo en Esmata, en el marco de un peronismo que está evidentemente gateando, todavía no diría caminando, pero sí gateando hacia la búsqueda de una identidad superadora que le permita dejar atrás el trauma de la elección del año pasado y empezar a construir hacia adelante? Le tengo que pedir ayuda a Fer Siveira, que Dale. hizo una nota muy destacada en el Destape. verdad. Porque me parece además que esto tiene un link que se explica tanto desde la dimensión sindical como desde la dimensión política, pero sobre todo de la dimensión política, porque los personajes que estaban asistiendo a este acto, los más conocidos son los 4 gobernadores, ¿no? El gobernador Axel Kicillof, Silioto de La Pampa, Melella de Tierra del Fuego, Quintela, y Quintela de la y estaba Rioja. Gerardo Zamora, que Claro. es una rareza porque estuvo firmando el pacto de mayo y ayer Es con también. todis, dice Es con Zamora. todos. se puede estar presente en todas. Y las provincias pobres tienen estas debilidades, ¿no? De No, ir pero ahí. sí me parece importante esto de esta doble velocidad que estamos viendo en el sindicalismo. Por un lado, una CGT muy ocupada en la gestión diaria, tratando de ver cómo se acomoda el cuerpo a esta nueva situación con la ley bases, a ver cómo se acomoda el cuerpo con los nuevos planteos que está haciendo el gobierno respecto de las obras sociales, administrando algunas buenas noticias para ese sector también por parte del Ejecutivo, y otro sector del sindicalismo que dice, che, nosotros tenemos que ponernos a la cabeza de alguna manera de esta situación, porque cuando el agua empiece a desbordar, cuando empiece a aflorar toda esta situación que estamos marcando acá, la disparada de las tarifas, un eventual fogonazo inflacionario, etcétera, etcétera, y no hay nadie que lo esté encauzando, algún rol social tenemos que asignar desde el sindicalismo. Vos fíjate cuál es el sello que participa en esto, que es la CECIRA. Algo de lo que se ha hablado poco, en alguna oportunidad en el pase lo hemos mencionado y sí me parece algo que es a destacar, el crecimiento que están teniendo y que van a tener seguramente los sellos intermedios en la CGT. ¿A qué me refiero? Aquellos que nuclean a gremios por actividad. Las confederaciones. Exacto, la CECIRA es la Confederación de Sindicatos de la Industria. También está la de los CAT. gremios de la alimentación,
la CASIA, la de los gremios del transporte, la CAT, la de los sindicatos de la energía, un poco lo que vos contabas recién, Adri, tenía que ver con una serie de estudios que están haciendo desde la ACATEDA, la central de gremios energéticos. Bueno, cada una de ellas tiene un juego político, cada una de ellas tiene un anclaje sobre algún sector y cada una de ellas tiene una expectativa no necesariamente alineada con la CGT, eso es lo llamativo. La CGT como que hizo una suelta de voluntades para ver hacia dónde quiere enfocar cada uno la mirada política. De hecho, lo veíamos encabezando el encuentro a Ricardo Piñanelli de los mecánicos, un sector tradicionalmente asociado a lo que podríamos decir en algún punto la aristocracia obrera, es decir, trabajadores con muy alta calificación, salarios. Siempre hablamos de las terminales automotrices, ¿no? Los talleres mecánicos es otra cosa, pero trabajadores bien pagos, con actividades muy relacionadas con la fluctuación del dólar. Y al mismo tiempo lo veíamos a Gerardo Martínez, que está en la otra punta, si querés, del rubro industrial, castigadísimo por la ausencia de obra pública, con 130.000, lo dijo en Palo y Zanahoria, de hecho, en el Destape, 130.000 trabajadores menos. El volumen de pérdida que ha tenido la construcción producto desde ya de la caída de la obra pública es realmente asombroso e inédito por el corto tiempo en el que se produjo. Pensemos que estamos hablando prácticamente de un tercio del padrón de afiliados, ponele un cuarto en el mejor de los casos, ponele que haya llegado a 500.000 afiliados durante el mejor periodo del peronismo. Bueno, perdió 130.000 en 6 meses. Claro. Y esto, al cortar la obra pública de un día para el otro, eso fue tremendo, ¿no? Por eso ahí empieza a haber una confluencia y me parece que el que aprovecha Eso es muy bien muy malo políticamente para el también es fondo. Axel Kicillof. Es muy malo para el fondo de cese laboral que administra la UOCRA, ¿no? Vos decís que Que haya tantos trabajadores necesitados de cubrir su día a día con el fondo de cese laboral. El negocio del fondo de cese laboral es justamente que haya mucho recurso. Mucho aporte y poco- Mucho aporte y indemnización. poca demanda, digamos. Igual no nos vayamos de esto porque está la pata sindical y la pata política de los Claro, de gobernadores. los que Aífer gobernadores. estuvo también hablando con ellos y reconstruyendo un poco. Sí. Esto, digamos, ¿capitaliza Kicillof? ¿Capitalizan todos? ¿Cómo lo ves? Yo creo que capitaliza Kicillof porque indudablemente, vos fijate que ayer en el reportaje que dio Milei, que uno después piensa y dice, ¿para qué dio este reportaje? Una fue criticar a Massa, al otro que criticó fue a Kicillof. Me parece que aunque estaban todos sentados en la misma mesa y todos hablaron y todos se expusieron, el que aparece por la importancia del distrito y por ser la figura más conocida, como un poco el que nuclea, el que reúne a los gobernadores y ahora también a los sindicatos, es Kicillof, ¿no? Y ayer Milei le dijo de todo, le dijo que se tenía que callar la boca, que no podía hablar más. Que, bueno, Buscando cualquier cosa. caranchear un hecho muy doloroso que es la muerte, el asesinato de un nene de 10 años en Avellaneda. Sí, igual la pregunta iba por eso, pero él respondió por la economía, ¿no? Claro, Milei no se subió al carancheo, pero yo creo que por falta de pericia, por falta de empatía con el sufrimiento del otro. Si no, se hubiese subido al carancheo, que era lo que le proponía a Trebuch. Trebuch le proponía caranchear el asesinato. ¿Le pudo dar un gusto a Feynman? Entre Banco Si Macro vos y querés. Feynman, Claro, porque el tema es así. Ayer me acordé del tema Bastián, tema horroroso, que es un nene de 10 años que queda en medio de un tiroteo en Wilde, en Avellaneda, entre dos personas Y la que iban marcha en moto, pidiendo los ladrones que iban en moto y un policía que estaba esperando a un chico a la salida de un club. Y entonces ayer Feynman decía, Policía bueno, de civil armado, ¿no? un policía que estaba fuera de servicio, pero que estaba con el arma encima. Bueno, ayer Feynman decía, le van a echar la culpa al policía por haber participado de un tiroteo para salvar su auto y en el marco de ese tiroteo, aparentemente balas del policía, aparentemente, todavía no están concluidas las pericias, pero balas del policía terminaron matando al chiquito de 10 años, que era un chiquito que pasaba por ahí. Y no, el problema es la inseguridad, no es que el policía tiró. No, le voy a dar el gusto a Feynman. Efectivamente la culpa es del policía. Efectivamente la culpa es del policía. Porque un policía tiene una responsabilidad distinta de un chorro.
Lo voy a explicar en los términos que hasta Feynman lo pueda entender. Voy a tratar de explicarlo en los términos que hasta Feynman, si tuviese honestidad intelectual, lo podría entender. Un policía tiene un arma otorgada por el Estado para cuidar a la sociedad. Entonces tiene que usar esa arma con determinadas condiciones. No puede usar el arma como se le cante el culo. Un chorro puede usar el arma como se le canta el culo. Por eso está cometiendo delitos. Por eso la sociedad le da al policía la potestad de apresarlo y privarlo del bien más preciado que tiene un ser humano, que es su libertad ambulatoria. ¿Se entiende la diferencia entre un chorro y un policía? Sí, claro. Entonces, el chorro está cometiendo un delito. El policía no puede cometer un delito. Ahora, ¿cometió un delito el policía? No. ¿Por qué no? Porque en la Argentina, a partir de la ola punitivista que se puso de moda ya hace bastante tiempo, se empezó a flexibilizar la posibilidad de que los policías en situación de fuera de servicio tengan el arma consigo y la usen en circunstancias en las que puede poner incluso en riesgo la vida de terceros, que fue exactamente lo que ocurrió anoche con Bastián, o antenoche con Proceso Bastián. de flexibilización de las normas en favor de la policía, que ahora Bullrich quiere profundizar Claro, aún más entonces, con la el culpa proyecto que está ahora en el efectivamente es Congreso. del policía. Y si me apurás, es del policía, de los comunicadores como Feynman, que celebraban cuando mataban de Uno manera menos. sumaria a una persona que estaba delinquiendo, de Bullrich, que flexibiliza las normas con la doctrina Chocobar e incluso busca formalizar la doctrina Chocobar a través de la ley, como se intentó con el decreto y ya se intenta con una ley específica. La culpa es de todos ellos de que esté muerto Sebastián, ¿eh? Ahora, ¿está mal que haya chorro? Y claro que está mal. ¿Qué duda cabe? Está en el Código Penal. Está más robal. El Estado dispone de fuerzas de seguridad y de todo un dispositivo judicial. Ponemos un montón de guita en jueces, fiscales, secretarios de juzgado, policía, servicio penitenciario, cárcel. Un montón de guita ponemos nosotros, los ciudadanos, para que las personas que delinquen estén privadas de su libertad. Que es la pena que les cabe en caso de que sean halladas culpables. Ahora, Bastián no murió por eso, ¿eh? Bastián murió porque un policía, para proteger su auto, empezó a los tiros. Y por eso digo, ¿la culpa fue solo del policía? No, forma parte de un contexto que es una mierda. Contexto impulsado por tipos como Feynman. Conclusión, Feynman es responsable de la muerte de Bastián. Feynman es responsable de la muerte de Bastián. A ver si se entiende cuál es el problema, porque si no, vamos a entrar en una locura que es la locura del Far West. No, y la solución que daban ayer en la entrevista era bajar la edad de imputabilidad a los Siempre. 12 Más años, 10 punitivismo, años, nos 9 está yendo años. bárbaro dijo. con el punitivismo nos está yendo. ¿Qué tenía que ver Bárbaro con lo nos que está yendo el pasó? punitivismo. No tenía nada que ver con lo que pasó. Porque había uno de los chicos que tenía 16 años que ya es responsable. Che, no quiero terminar este pase, hay un par de temas más para tocar, pero te voy a pedir el tape 27, Tano, porque otra cuestión que va a volver a la agenda, spoiler, va a volver con todo a la agenda, ya está volviendo y la semana que viene va a ser un tema de discusión, es el tema de las universidades. ¿Por qué? Porque pasó lo que veníamos avisando que iba a pasar. Llegás a mitad de año y no hay más plata para pagarle a los docentes y no van a arrancar las clases en un montón de universidades. En Mar del Plata está pasando. Y fíjense lo que está pasando en la Universidad de Córdoba, más precisamente en un medio de la Universidad de Córdoba, es una empresa que depende de la Universidad de Córdoba y cuyo director no solamente les está diciendo a todos los trabajadores que no tienen fondos para pagarles el mes que ya trabajaron, sino que también les dicen que están viendo si consiguen tickets de un hipermercado para darles la mitad del salario. Veámoslo. Estamos pidiendo tomar un crédito a la empresa en base a ticket de libertad, que vamos a ver qué monto nos dan. Y vamos a intentar que sea una suma que redondee 50%. Me hago cargo como sociedad anónima de deber conseguir de pagar lo que podemos pagar. ¿Queda claro? Y entonces, intentando pagarles. Si puedo, ante el miércoles será hasta el miércoles. Tengo mis dudas y esa es la verdad. Si puedo pagarles el miércoles, pagamos el miércoles. No puedo pagarles todo. Esto fue el lunes, llegó el miércoles, el jueves y el viernes y todavía no se pagó, pero Ni siquiera con ticket canasta. les comentamos a aquellos que sean muy jóvenes y no lo recuerden, que en Argentina era común que te pagaran una parte del sueldo con tickets para ir al supermercado. Era legal. Era legal y era habitual. Eso se terminó en el gobierno de Néstor Kirchner y está volviendo a suceder de una forma que este gobierno hace muchas cosas. Las cosas que no puede pasar por ley, porque trató de meterlo en la ley de bases original esto y no El pasó. pago en especias. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, que sea la realidad la que te empuje a esto. Porque obvio,
Si estás a día 11, 12 del mes y todavía no cobraste y no tenés nada en la heladera y vienen y te dicen, te damos la mitad de tu sueldo en ticket, vos decís, dame lo que sea, porque necesito comprar la cena de esta noche. Sí, no quiero dar ideas, ¿no? Pero ¿qué pasa si un trabajador dice, ¿sabes qué? Ticket canasta no, me llevo la overlock? ¿Por qué no? Si la ley permite cobrarse en especias. No quiero dar ideas, digo. No des ideas. Bueno, hay algo incluso más sencillo que eso, Adri, que es la abstención de tareas equivalente a la abstención del pago de salario. En muchos casos, cuando en lugar de hacer una medida de fuerza, muchos gremios directamente decretan nosotros o trabajamos a reglamento o nos abstenemos de tareas porque básicamente no tenemos cubierto el nivel salarial que nos permite a nosotros desarrollar la tarea por la cual nos deberían pagar. Sí, el tema es que también pesa la amenaza de la pérdida de trabajo. Bueno, este lugar también ayer está diciendo que están pasando listas para ver a quiénes tienen que echar, pues van a reducir en la mitad de la plantilla. Nosotros ayer en Palo y Zanahoria abríamos con un dato hablando de una huelga que comenzó en el sector ceramista porque básicamente las empresas no se avienen a generar un aumento de sueldo desde febrero. Desde febrero que los trabajadores del rubro ceramista no tienen aumento de sueldo. Por supuesto, hablan de la caída de la obra pública, etcétera, etcétera, pero es un sector que ha ganado muchísima plata y el presidente de la Cámara se acaba de comprar una fábrica. Dicho eso, frente a la huelga, cada una de las empresas mandó comunicados a sus trabajadores desde las áreas de recursos humanos diciendo... así como nosotros respetamos el derecho de huelga, les demandamos a nuestros trabajadores que respeten los postulados de la ley 27742, creo que es la ley bases. Hoy las empresas están utilizando el texto de la ley bases para disuadir a los trabajadores de ir a la huelga porque dicen, ojo que nosotros podemos considerar que lo que ustedes creen que es una medida de fuerza legal y constitucional, nosotros podemos considerar que es un bloqueo y por lo tanto despedirlos y armar causas penales. Eso es lo que hoy está sucediendo en Argentina. Así es, y es lo que este gobierno propone, lo que este gobierno impulsa, al igual que, como decía Adrián recién, en el tema del gatillo fácil. Las peores cosas que vean no son efectos colaterales, no son problemas de ejecución, no son pública, sino que es parte del corazón de la propuesta cruel de este gobierno. Ojo que puede ser peor porque están buscando recrear, y esto es dato de la semana que viene, ahora entra en receso el Congreso, ¿no? Un par de semanas. Esta semana. Bueno, semana de todas formas, durante el receso probablemente entre una reforma del sistema de inteligencia en Argentina. Entre otras cosas, sí. Y en esa reforma se busca instituir a un ex funcionario de la CIDE al frente de la Escuela Nacional de Inteligencia, una persona que es muy conocida porque, entre otras cosas, fue el marido de Adriana Broski. Tenía 10 absolutamente aleatorio. Tenía 10 cosas para decir de esta persona antes que esa, pero dale. Bueno, fue el marido de Adriana Broski. Para quienes transitamos los 80, Adriana Broski era más importante que el Tata Joffre. Sí, yo estaba a punto de decir que fue el escriba del video que el 24 de marzo pasado dio a conocer el gobierno en medio de la conmemoración por el aniversario del golpe de Estado. Contando sobre el accionar de los grupos terroristas. También podemos contar. De Adriana Broski a ser exégeta de la dictadura en el medio hizo varios libros. Por varios libros hechos con archivos que se robó de su paso por la CIDE, de su primer paso por la CIDE, y también con cierta afición por chusmear. Hay que hacerse cargo emails también. ajenos. Sí, lo de las pinchaduras de mails. Hugo Moyano lo recuerda por la vez que le encontraron una bolsita con cocaína en su escritorio. Bueno. No, se la había plantado la CIDE. Se la había plantado la CIDE de Joffre. Eso es lo que les indican. En su momento se mencionó como titular de la AFI, fue bloqueado por Pose y por Antelo, que era el milico que estaba con Pose armando. No, ya ese cortafuegos no está. Ese cortafuego no está, entonces. Todo Caputo. Ahora es todo Caputo. Junior, Caputo Santiago. Santiago, que compró a Joffre. Se lo vendieron, fueron, le dijeron, che, convendría. No lo compra para jefe de la CIDE. Viste que durante mucho tiempo estuvieron a cargo de la AFI, de la CIDE, managers de jugadores, con lo cual esto de comprar y vender pases se volvió algo habitual. Ahora, quiero decir una cosa, no se lleva bien Joffre, y esta es una interna de espías, pero las internas de espías son muy peligrosas, no se lleva bien Joffre con Vila, que es el secretario de Asuntos Estratégicos nombrado por Francos, Vila, que viene de la factoría no sigla, que es otra línea de inteligencia, que también está distinta a la de Joffre. Todas encuentran nido en este gobierno, hay para todos. Y todos se encuentran, mira, otra vez todo nos lleva en lupa al comienzo.
Cristian Colombo, ¿se acuerdan? de Ex Cristian jefe de Colombo? gabinete, ¿no? De la Rúa. El vikingo. Ex jefe de gabinete de la Rúa. Cuando, El último jefe de gabinete. El último, el del 2001, digamos. El Sí, que era sí, jefe de gabinete. Perdón, no, jefe de gabinete no, secretario general de la presidencia creo que era. No, fue jefe de No, gabinete. jefe de gabinete. perdón. Al final del proceso fue jefe de gabinete. Después de acompañar a la Rúa al helicóptero, participa de la fundación de la empresa Inverlat, la consultora Mira que vos. recién mencionaba, Todo tiene que ver con con Willy todo. Stanley, Ponzoli y Hablando de compañía. que todo tiene que ver con todo, vos decías no quiero darles ideas. Colombo El que muy sí- cercano al Cotino Siglia, por eso lo El que asocio. sí está dando, tiene muy buenas ideas es Sturzenegger, que el otro día cuando presentó en esa conferencia de prensa quedó con Scioli y demás, la desregulación del sistema aerocomercial, puso como un ejemplo al pasar, descuidadamente, dijo, ¿por qué no hay empresas de naves pequeñas que den servicios interurbanos, por ejemplo, para ir de Buenos Aires a Junín, a Olavarría, etcétera? Qué casualidad, che. Porque justamente aparece una empresa interesada en esto. Vamos a ver. Esta empresa Hamming Airways, que tiene 350 seguidores nada más en Twitter, porque la cuenta se creó hace pocos días, en julio. entre los cuales están, sí, hace pocos días literalmente, No, está el el propio nombre. Sturzenegger, No. que tuiteó ayer justamente Qué desprolijo. te voy a pedir ahora el 35, Sturzenegger es el que desreguló el es mercado. el que se encargó de eso. Estamos a Y que 12 de julio, dice, se creó en julio. En los últimos días, literalmente, exactamente. Pero qué desprolijo. Y que tuiteó ayer que estaban evaluando abrir nuevas rutas, como si ya tuvieran. Estamos Epa, analizando la apertura ojalá de se nuevas rutas concrete. aéreas. Ese Como- conte- Digo, si yo digo apertura de nuevas rutas, doy a entender que ya tiene- que tenían. tiene otras. Bueno, no, esta empresa se registró en mayo de este año. ¿Para qué? ¿Puedo preguntar por Fede, eso? Pasó justo de Vladimiro casualidad, vio el Montesinos y dijo, che, paren un poco. Justo de casualidad, Fede Sturzenegger vio el tweet y dijo, epa, ojalá que se concrete. Pero no Escribió solo con una eso. cuenta y contestó con la otra. Sí. Que no se, que no se equivoque un día. Los accionistas de esta nueva empresa, igual nosotros celebramos obviamente Es Macri diciendo, atención que estamos por sorprender. a El ga- Gabriela. el del En el cumpleaños estamos de- yendo al cumpleaños sorpresa de Gaby. Los accionistas de esta empresa son 4 chicos que tienen poco más de 20 años, ningún tipo de experiencia en el mercado aerocomercial. Son compañeros de esgrima en un Tienen club de unos acá de la ciudad de apellidos Buenos Aires. Lindos. Y uno de ellos, además, es asesor de una senadora del PRO. Todo tiene que ver con todo. bueno, ¿Viste? Leopoldo Es Lugones. así. Bueno, sí, hay uno que es Mazzalín. descendiente de la familia Lugones. Y otros de Mazatlán. Otro. La familia Lugones es la misma de Rodrigo Lugones, el socio de Santiago Caputo, e hijo de Mario Lugones, el mandamás en salud de este Salud, gobierno. exactamente. Y sobrino del Lugones juez, y todos descendientes del de la hora de la espada y demás. Errecart es otro apellido muy vinculado a la industria aerocomercial argentina a lo largo de su historia. Sí. Bueno, Mazzalín también es un apellido con su carga en otro mercado. Emprendedurismo. Son todos, Nico, emprendedurismo. sí. Meritocracia. O te abrís un canal de Pero con streaming tan buena o te abrís un Con tan buena suerte espacio. que Fede Sturze les dio. Qué bueno, qué bueno. Hizo un servicio para sojeros Bueno, hoy ¿no? Porque va de campo a campo. Hoy intervinieron la ANAC, Así que es el organismo de control de la Coto, aviación coto de comercial. casa aviación de la comercial. Fuerza Aérea histórico. y la intervención de la ANAC busca dos objetivos: flexibilizar los controles, lo cual estamos hablando de aviones, muchachos. O sea, flexibilizar los controles, estamos hablando de algo que si falla. Yo por la duda El miraría récord- para arriba cuando El salga, récord ¿viste? de a la calle. cuasi, viste que en el sector aerocomercial se habla de cuasi colisiones o cuasi choques o etcétera, Zafamos. etcétera, cuando los parámetros estaban, digamos, cuando se salta del parámetro mínimo de seguridad, que hubo una cantidad de cuasi accidentes producto de la desregulación en el gobierno de Mauricio Macri, récord, Claro. en el momento de auge de la llegada de los flybondi, todas Las low esas cost. líneas De aéreas. de máxima vos tenés las fallas mecánicas que pueden ser fatales. De mínima tenés las microestafas con sobreventa de pasajes, que es algo muy común en este tipo de aerolíneas que sobrevenden porque son muy baratas, pero después no cumplen. Bueno, una de las regulaciones que se desreguló
fue justamente el sistema de control de venta de pasajes. Y te agrego algo más. Hoy en día ya existen empresas que hacen esto. Es un servicio que se da en la Argentina, no es que no existe. Quizás no con Sí, hay líneas aeropuertos cotidianas, pero privados, son. funcionan desde aeropuertos privados o desde aeródromos públicos como San Fernando y demás. Esta empresa en su página ya anuncia que sus vuelos van a salir de Aeroparque. Claro. Aeroparque, Ese es una el terminal que claro. le queda chica a su uso para vuelos de cabotaje y para vuelos con países limítrofes, que es para lo que se usa. Y de hecho, a veces vos tenés para volar a Montevideo que irte a este 6, estás más tiempo yendo a tomar el avión que arriba del avión. Bueno, ahora, del uso limitado que existe en la infraestructura en Aeroparque, le van a dar uno de los carriles a estos pibitos de 20 años para Sí. que transporten sojeros Jamin- ida y vuelta en un par de horas desde... Jamin es zumbador. Son Zumbar. pequeñas, naves Zumbar. a hélices. Sí. Hummingbird es colibrí. Sí, exacto. Colibrí. Sí. Que sacara esa desregulación. El mismo día que asumió estaba claro que había un negocio. Porque tanta ¿Vos desesperación. decís, Fer? Igual a mí Tanto apuro a mí por lo que me regularlo. tranquiliza es que los estándares de seguridad seguramente están garantizados porque no están transportando giles. Es decir, no están destinados. Claro. No están Hablando destinados de millonarios, hablando de millonarios, porque hoy Milei vuelve a... Ya no está en vuelo. territorio argentino. Bueno, Sería presidenta ya terminó la del visita desarrollo. de Milei a la Argentina. ¿Cuánto duró? ¿Una semana? Una semana. Menos esta Menos de vez. una Se semana. va a pasar Menos un de una campamento de millonarios el Bueno, fin de semana. Con Caputo. Ese campamento, vuelvo a recomendar un libro extraordinario que es Historia Natural de los Ricos, que cuenta en su primer capítulo cómo es este campamento de ultra mega millonarios. Historia Natural de los Ricos es un periodista del National Geographic que evalúa a los ricos como una raza. No como una raza, perdón, sino como una especie. Claro. Entonces, están distinguidos entre sí por las fortunas que poseen. La especie superior, perdón, no sé cómo se califica. La categoría superior de esa categoría especie. superior dentro de esa especie son los que se juntan acá, en este campamento, que es una reunión hipersecreta donde la foto que en general se viraliza es el parque aerocomercial o Sí. ¿cómo se llama? De aeronaves. No, porque no van en micro. Porque van todos en aviones privados, todos de super lujo. Sí, claro. Son aviones que en general se alquilan, como hace Messi, por ejemplo, con su avión, que lo alquila para tareas de taxi aéreo, pero como transporte de lujo. Un rico de verdad llega en monopatín eléctrico, perdóname que te lo diga. ¿Vos sabés que había de verdad. una preocupación que había en el gobierno de Milei era si no iba a quedar medio falopa el avión argentino. Ay, le daba Que cosita. es usado, ¿no? Lo compré que usado, es medio encima de grasa de usado. Alberto. Entonces iban a ver si no hacían, pero estoy hablando en serio, No. Un cambio si de... no hacían un cambio de avión, Dios. porque el avión de la flota argentina es más grande que los aviones privados. Claro. Que se lo pida Messi, va a estar jugando. ¿Puedo tirar algo del transporte, ya que estamos hablando Dale. del transporte aéreo? Sí, y claro. en este caso yo iría al transporte bajo tierra. Hay una todo novedad. lo contrario. ¿Eh? Todo lo contrario. Bueno, ya que estamos, pero digo, me parece un dato que va a empezar a llamar la atención en estos Dale. días. ¿Vos te acordás que hubo un conflicto histórico de verdad dentro del sindicalismo argentino por la representación de los trabajadores del subterráneo? Sí, claro. Entre los metrodelegados que alumbraron un gremio llamado Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y del Premetro y la Unión Tranviarios Automotor, el sindicato de colectiveros que tiene históricamente la representación formal de esos trabajadores. Bueno, atención que, entre otras muchas cosas que vuelven en este gobierno, funcionarios y demás, vuelve esa disputa a instancias del gobierno libertario. Y esa es la novedad. El gobierno libertario, para sorpresa de muchos, acaba de validar la reanudación de la compulsa de afiliados entre los metrodelegados y la UTA. Es una buena noticia eso. A priori, digo, perdón que desconfíe. Es una buena noticia para quienes creemos que el sindicato con mayor representatividad y vocación reivindicativa en el ámbito del subterráneo es la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y del Premetro. No sé si es una buena noticia para el gobierno de la ciudad, que es también la primera ventanilla hacia donde recalan los Es la patrona. reclamos cuando hay algún tipo de conflictividad en el subte. Y sabemos que muchas veces el tironeo entre estos dos gremios se ha traducido en conflictividad bajo tierra. ¿Qué es lo llamativo? Bueno, el gobierno nacional valida una convocatoria que, esto también es muy propio de los cierres de ciclo en cada gobierno,
Del mismo modo que Carlos Tomada, en las horas finales de la gestión de Cristina, les otorga la personería gremial a los metrodelegados, Kelly Olmos, literalmente en las horas finales de la gestión de Alberto Fernández, hace una convocatoria para volver a cotejar afiliados. ¿Qué había pasado? Esa personería que otorgó Tomada está controvertida en la justicia por la UTA, la Cámara Laboral la suspende y la Corte se la quita. La Corte, en pleno gobierno de Mauricio Macri, deroga esa personería que vuelve a la Unión Tranviarios Automotor. ¿Qué sucede al final de todo esto? Es un reclamo gremial y administrativo de los metrodelegados que dicen, che, nosotros queremos tener esta herramienta, la personería en la Argentina es lo que te garantiza la posibilidad de sentarte a negociar en un conflicto, a negociar paritarias, a recaudar cuota de afiliación entre los trabajadores y demás. Es el documento nacional de identidad de un sindicato en la Argentina. Esta personería que había vuelto a la UTA, ahora empiezan a tironear, porque la representatividad siempre estuvo claro que fue de parte de los metrodelegados, siempre tuvieron una representación muy mayoritaria en el ámbito del subte. Cuando los metrodelegados empiezan a plantear esto, le dicen primero a Morón y después a Kelly Olmos, che, nosotros queremos volver a cotejar, queremos volver a pulsear con la UTA a ver quién tiene más, porque sabemos que tenemos más. Bueno, eso siempre se demora, ¿por qué? Porque el gobierno no quiere comprarse un problema en el medio de una gestión. Al final de la gestión de Kelly Olmos, hacen la audiencia de cotejo y el gobierno de Javier Milei, acá está la novedad y lo sorprendente, en lugar de patearlo, en lugar de pisarlo el tema, dice efectivamente que cotejen, que empiecen a disputar. Y eso es lo que se acaba de abrir y ahora los últimos días de mayo, y en estos días también, empezó a moverse administrativamente. Una primera respuesta de parte del gobierno nacional es, nosotros somos libertarios, no tenemos nada que objetar en cuanto a la forma en que se dan las representaciones los trabajadores a sí mismos. Eso es un argumento que ha utilizado incluso Javier Milei para explicar en algún momento el financiamiento y la ayuda que le había prestado Barrio Nuevo en el medio de la campaña electoral. Ahora, eso es lo que dice ahora Claudio Aquino, el director nacional de asociaciones sindicales, a la sazón padre de Guillermo Aquino, el comediante, que, no quería sorprenderte, pero que dice, nosotros somos un gobierno libertario, ¿quieren cotejar afiliados? Que lo hagan. Otros dicen, también había una, voy a utilizar un término muy muraniano, a raspar un poquito. Es de Walter Nelson, raspa que te raspa. A Roberto Fernández de la UTA, que nos había prometido que no iba a parar el 9 de mayo en el segundo paro nacional de la CGT y paró. Claro. Sí, paró. Che, para ir redondeando, una muy cortita también para mirar para la semana que viene. Ojo porque esta semana y sin levantar la perdiz el gobierno cambió todo el directorio de ARSAT. Ojo con eso porque los trabajadores de ARSAT están temiendo que sea el prefacio para una venta, un vaciamiento o alguna otra maniobra al respecto. Y por último, para darle un tono más liviano al cortita cierre. que nos involucra como gremio, que es el tema de Telam, porque ayer hubo mucha confusión en torno a eso. Dale, contalo. No, básicamente ayer se difundió, lo hizo Clarín y otros medios más, que volvía a abrir Telam con otro nombre, pero con el mismo sentido de crear una nueva agencia, RTA Noticias, que era una agencia de noticias por suscripción, es decir, cómo funcionaba Telam con menos trabajadores. Eso se comunicó, se difundió ayer por la tarde, incluso se levantaron las vallas, se levantó el acampe que estaban llevando a cabo por más de 130 días los trabajadores en la puerta del edificio de Belgrano. Se habilitaron los dos edificios, el de Belgrano y el de Bolívar. En Bolívar se puso un cartel donde se distinguía una nueva empresa de publicidad, que era una de las funciones que cumplía Telam, y en el otro edificio se puso un cartel que dice RTA Noticias. Bueno, ayer a la noche volvieron las vallas. Un día duró, ¿no? Ayer anoche volvieron las vallas. Duró menos que el anuncio de Caputo con el FMI. Porque se ve que la nueva intervención considera que todavía hay que desprenderse, así dijeron, despedir 200 trabajadores más. Y ojo, porque se había difundido cierto acuerdo del gremio de Cipreva con esto que estaba ocurriendo. Yo, por lo menos con la gente que hablé del gremio, no había acuerdo en esta solución que incluía la
Desvinculación de 200 trabajadores más. De Es los que gracioso. ya desvincularon, ¿no? Plantean un retiro voluntario obligatorio. Claro. ¿No? Le van a decir a 200 No, es personas. que el retiro agarren- voluntario, claro, el retiro voluntario ya está existió abierto y se y deja hubo una pagar. cantidad de adhesiones. Lo que pasa es que la empresa o el gobierno lo que está diciendo en este momento es, che, no me alcanza esta cantidad de gente. Ven y vamos a sentar a 200 más, que vamos a Lo que insistirles. pasa es que involucró una herramienta que puede ser muy disruptiva en la relación entre colegas, entre compañeros, que es una zanahoria para Palo y madriar. zanahoria. Claro, el palo y la zanahoria. La zanahoria es, va a haber una empresa, ¿eh? Bueno, pero se tienen que ir 200. El gremio no acuerda con esa estrategia. Vamos a ir cerrando porque ya está acá y va a entrar en minutos al estudio Agustín Rossi, ex candidato a vicepresidente, durante mucho tiempo jefe del bloque de diputados del peronismo y además fue ministro de Defensa, fue jefe de gabinete. Bueno, una larga carrera, ya lo conocen. Vamos a estar charlando un poco de actualidad y también del futuro del peronismo, pero para irnos con una nota un poco menos amarga, ¿le parece si vemos a la persona que tiene a cargo el mayor arsenal nuclear confundiéndose cuando habla? Porque ayer Biden tenía una aparición en la OTAN y se suponía que era el momento en el cual iba a despejar todas las dudas que se habían planteado durante el debate de la semana pasada. Bueno, lo primero que hizo fue anunciar al presidente de Ucrania. Es el tape 14, donde dijo, bueno, vamos a... Ahora hablará... Volodymyr Zelensky mencionó. No. Dijo, ahora va a hablar el presidente de Ucrania, una persona muy valiente y con mucha resolución, el señor Vladimir Putin. Si no me creen, véanlo. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. He's going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President, I'm better. you are a hell of a lot better. Ahí dice, estuvo rápido. presidente Putin, y dice, presidente Putin, a él vamos a vencer. Estoy tan Estoy enfocado, muy enfocado ganarle en a derrotar Putin, a- sí. en derrotar a Putin que me lo confundí. Y Zelensky detrás gritando, I'm better. I'm better. Y la cara de todos los otros. Además me lo imagino a Putin escuchando eso con Sí, un whisky. Claro, Un podcast, yo pensé un podcast. En una escena de House of Cards que el presidente tiene una botonera del teléfono Sí. y con un botón, por ejemplo, habla con un almirante, con otro botón pide delivery. Sí. Que no se confunda el delivery con el de No. tirar la bomba. Bueno, imagínate que el tipo. Para despejar las Ya lo dudas, profetizó Stanley Kubrick esto. Vean la película Doctor Insólito, por favor. para despejar las dudas, dio una conferencia de prensa un rato más tarde. Y en la primera pregunta le preguntaron por su vice y él habló de su vice. Kamala Harris. No, ¿No? Donald Trump. No, Véanlo. su vice. No. I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president because I think she was not qualified to be president. So let's start there. Number one. The fact is that the consideration is that I think I'm the most qualified person to run for president. I beat him once, and I will beat him again. Secondly, Bien, ahí entonces lo escuchábamos diciendo no hubiera elegido como vicepresidente a Donald Trump si no pensara que sería un buen vicepresidente, confundiendo a su vicepresidente Kamala Harris con Trump. Las especulaciones respecto al final de la candidatura de Biden volvieron a crecer en las últimas horas. Se habla de un número de diputados demócratas que van a salir a pedirlo públicamente. De hecho, ayer por la tarde en su portada del New York Times tenía un contador de cuántas figuras demócratas habían ya salido a pedir George que Biden Clooney. George Clooney, Que pone crocante, es un además. donante importante Pone crocante también. en la campana y se para la mía. Digo, más allá del tono gracioso, realmente preocupa, Sí. porque este tipo no solo es candidato, es presidente de Estados Unidos y va a seguir siéndolo 6 meses más. Y eso genera muchísimas dudas, no tantas como Caputo. Gente, muchísimas gracias por habernos Está acompañado mejor, hoy. decimos, está mejor. ¿Cómo? Está mejor, está aún mejor, así está mejor. Crean todo lo que ven. Mariano, gracias por haber venido, Cande, como siempre. Gracias. ¿Cómo dicen eso? No crean todo lo que ven. El oso estaba maestrado. Eso también es cierto, el oso estaba maestrado. Y Biden también. Fer, Adri, muchas Adiós, gracias. adiós, Quédense buenísimo. que ya viene Agustín Rossi, tenemos muchísimo hasta la 1. No se vayan.